Anteriormente, en todos los demás, son retornados. Eli comenzó con una caza de monstruos que habían aparecido por todo el país y los cuales, debido a una alteración genética, eran mucho más fuertes de lo que los dioses habían previsto, haciendo que muy pocos humanos fueran capaces de enfrentarlos. Claro, nuestro prota era uno de ellos, el cual, a pesar de no contar con poder mágico, gracias a las artes marciales dominadas durante los 1000 años, atrapado, él era una de las pocas esperanzas para la humanidad, y ahora estaba por iniciar una batalla contra una especie de bestia con forma de oso, que destrozaba todo a su paso. Así que si te interesa saber cómo el prota derrotará a esta bestia y cómo continuará subiendo de nivel sin contar con maná, además de ganarse la admiración de una legendaria maga, ya sabes, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque te traigo la segunda parte de todos los demás son retornados. Bueno, continuando con historia, mientras nuestro prota continuaba patrullando las calles en busca de monstruos que sobrepasaran el estándar de nivel básico, gracias al ángel pudo encontrarse con otro de estos, el cual era nada más y nada menos que una especie de oso grizzly ultra desarrollado, y claro, con un nivel exorbitante, que en ningún caso debería aparecer en los primeros días del cataclismo, por lo que el prota debía encargarse de él lo más pronto posible, antes de que causara más bajas entre los civiles. Los militares que habían sido enviados a detenerlo no podían hacer nada ante aquella criatura. Sus armas eran prácticamente basura ante la dura piel de la bestia. Además, los individuos de alto nivel que habían solicitado todavía no habían aparecido en la escena. Todo era un completo caos. Por suerte, ya saben quién había llegado a la escena. Sí, el buen Eli, quien ahora quiso hacer buen uso de su inmensa capacidad de sigilo, con la cual quiso sorprender al oso, conectándole un solo golpe crítico para acabarlo, ya que mientras este no contactara, la criatura no podía sentir su presencia. Lamentablemente, por más daño que su ataque causó, al no contar con magia, no fue suficiente para acabar con la vida del oso, y ahora su sigilo no serviría más. Rápidamente, Eli le advirtió a los civiles y militares que escaparan. Claro, si acaso querían continuar con vida. El oso rápidamente fue contra las personas que intentaban escapar, pero Eli logró contenerlo con una ráfaga de ataques de su lanza, y en ese momento recordó algo con lo que podría acabar con el monstruo, algo que su amada Alita le había enseñado, y se trataba de centrar toda la energía de su cuerpo en un solo punto, para así realizar un verdadero golpe mortal. Por lo que una vez el prota recordó eso, rápidamente concentró toda su energía en la punta de su lanza, con la que con un solo movimiento explosivo fue capaz de acabar con la amenaza. Has obtenido 12.000 puntos de experiencia, has subido a nivel 23, has obtenido nueva habilidad, golpe crítico. El prota era una verdadera arma humana, incluso el ángel que lo acompañaba estaba sorprendida. El chico no había requerido maná para acabar con un monstruo de clase 2, pero bueno, luego de esto el prota obviamente se dispuso a desmantelar el cuerpo de la bestia, ya que al ser de una clase bastante alta podría sacarle mucho provecho a todos los materiales que podría obtener de él. Aún así, cuando se disponía a hacerlo, otros usuarios de habilidades que habían sido llamados para encargarse del oso aparecieron. Claro, después de que todo había terminado, y estos no lo podían creer, como un monstruo de categoría 2 había sido derrotado. Además, gracias a un poco de suerte, al inspeccionar la zona pudieron encontrarse con el prota desmantelando el cuerpo del oso. Eso los dejó aún más impresionados. Como carajos una sola persona había sido capaz de derrotar a la criatura, por lo que le preguntaron si acaso había encontrado una mazmorra en la cual subir de nivel. Si ese era el caso, que la compartiera y que no fuera envidioso. Obviamente el prota no quiso responder a sus preguntas, solo quería obtener su recompensa y retirarse sin hacer escándalo, hasta que este tipo de aquí se le acercó. Su nombre era Martín y se presentó ante Eli muy amigablemente, halagándolo por sus hazañas. Eso sí, le advirtió que no se confiara, ya que muy pronto él lo superaría. Pero bueno, eso no pareció importarle demasiado al buen Eli, que luego de obtener todo lo que necesitaba, se marchó del lugar. Aunque bueno, antes de que lo hiciera, los militares le brindaron una especie de aparato con el que podría rastrear a las criaturas catalogadas como anomalías que aparecieran por Corea. Eli obviamente les preguntó el por qué le daban información tan valiosa, pero los tipos le respondieron que necesitarían a fuerza de cualquier persona que pudiera ayudar. Eso si acaso querían sobrevivir esa catástrofe. Y aunque algunos militares querían obligar al prota a colaborar con ellos,
humanos. Su superior le recomendó no hacerlo. Esto porque según él, ese hombre podía llegar a ser incluso más peligroso que una bestia. Después de esto, el prota procedió a exterminar al resto de anomalías que habían aparecido en las cercanías. Sin embargo, estas no le dieron demasiado aumento en su nivel al derrotarlas, en comparación con las bestias anteriores, y el ángel explicó que ahora que había subido de nivel, necesitaría bestias más poderosas para fortalecerse. Pero bueno, luego de esto, el siguiente día, en el sistema de todas las personas, apareció la notificación de que la conexión entre la Tierra y el otro mundo había sido restaurada, y ahora podrían volver al otro mundo para nivelar sus propios cuerpos. Claro, obviamente para el prota, esto de nuevo no aplicaba. Y si se preguntan el porqué de esto, pues bueno, era para que la población humana pudiera subir de nivel con menor dificultad, ya que las bestias de la Tierra eran demasiado poderosas, y los dioses, debido a que esto era gracias a su error, habían decidido darles esa oportunidad a los humanos. Claro, solo las personas que quisieran podrían regresar a ese mundo. Mientras tanto, en los noticieros se había anunciado una especie de toque de queda para que el menor número de personas transitara por las calles. Eli, que sabía que permanecer en la Tierra era bastante peligroso, se encargó de convencer a sus padres de volver al otro mundo, ya que ahí podrían conseguir mucho más poder. Y claro, estar más seguros. Su padre rápidamente aceptó, marchándose de la Tierra, mientras que su madre, antes de hacerlo, le pidió que tuviera mucho cuidado. Además, le reveló que ella sabía que el tipo enmascarado que había aparecido en las noticias era él. El prota se preguntaba cómo carajos lo había descubierto, pero su madre le dijo que una simple máscara no le impediría reconocer a su propio hijo. Esto obviamente hizo sentir un poco mejor al prota, ya que a pesar de que incluso los dioses lo hubieran olvidado, su madre siempre podía notarlo. Pero bueno, luego de esto su madre le advirtió que a pesar de ser tan fuerte, tuviera mucho cuidado, no solo de los monstruos, sino incluso de los propios humanos. Y claro, después de sus sabias palabras, se marchó al otro mundo. El prota nuevamente se había quedado completamente solo. Por otra parte, el ángel a cargo del chico regresó a los cielos para reclamar la recompensa que el prota había obtenido por haberlos ayudado a derrotar a los monstruos de antes. Mientras tanto, Eli, que había instaurado una especie de taller en su garaje, comenzó a trabajar en su nueva armadura, la cual crearía con todo lo que había obtenido por derrotar a las bestias de antes. Y luego de un rato, el ángel regresó, pero misteriosamente esta vez había aparecido con su verdadero tamaño. Además, procedió a entregarle a Eli su recompensa, haciendo que varias de sus estadísticas aumentaran. Y no solo eso, sino que le entregó una especie de llama eterna, una llama mística con un poder bastante grande, la cual le ayudaría al chico a forjar mejores armas. De hecho, había sido la mismísima Lita quien había mandado ese regalo. Esto porque al conocerlo tan bien, sabía que eso era lo que el prota más necesitaría. Pero obviamente no todo podía ser bueno, ya que el ángel le reveló que los dioses le habían brindado una nueva misión, la misión de crear una mazmorra en la Tierra. Sí, como lo oyen, Eli ni siquiera sabía cómo carajos hacer eso. Pero el ángel explicó que no tenía opción, ya que debido a que los monstruos habían evolucionado drásticamente, en la Tierra no existía humano capaz de crear mazmorras. Claro, a excepción del propio Eli, que debido a todos los años que había perfeccionado su forja, su habilidad era prácticamente divina. Pero el prota obviamente no estaba convencido de ayudar, ya que no le debía nada a los dioses, los cuales ni siquiera le habían brindado un poco de maná. Sin embargo, nuevamente, el ángel le dijo que no tenía opción. Esto porque de no hacerlo, los monstruos no tendrían lugar a donde ir y la Tierra sufriría por eso. Así que luego de que el chico aceptara, el ángel le explicó que de hecho no tendría que crear las mazmorras en sí. De eso se encargarían los ángeles. Únicamente debía crear dichas mazmorras a escala. Claro, con algo que pudiera atraer a las criaturas. Y los mencionados ángeles se encargarían de convertir esos modelos en realidad. Claro, crear las escalas necesitaría una increíble habilidad en el manejo de la forja, pero luego de eso, Eli rápidamente inició con el trabajo. Esto al escuchar que sería muy bien recompensado por sus servicios. Por otra parte, el ángel, al ver las increíbles habilidades de Eli, creyó que ese poder de forja era aterrador, ya que incluso podría crear armas para destronar a los dioses. Además, al ver la dedicación del tipo, se dio cuenta el por qué Lita se había enamorado de él, ya que incluso ella comenzaba a sentirse atraída por Eli. Pero bueno, luego de un rato, el prota pudo crear la primera mazmorra a escala, y en el proceso había desbloqueado la herrería a nivel máximo. El ángel no lo podía creer. Eli había terminado en apenas 5 horas, un proceso que regularmente solía llevarse algunas semanas. Ese era el resultado de 1000 años perfeccionando su herrería. Además, luego de inspeccionarlo, la chica notó que la escala era perfecta, no tenía ninguna falla en su funcionamiento. Por esto procedió a llamar a sus camaradas para iniciar la segunda parte del proceso. Lamentablemente en el grupo de ángeles no se encontraba Lita.
Aún así, estos rápidamente iniciaron con su parte, y para eso se encargarían de brindarle un poco de su maná al buen Eli, para que éste diera vida a la mazmorra. Y para eso solo debía imaginarse creándola. Aún así, apenas el proceso comenzó, el prota a duras penas era capaz de soportar tal poder. Sentía que su cuerpo era destrozado, aún así no podía rendirse, por lo que continuó con la creación de la mazmorra. Y luego de algunos minutos, el proceso terminó, dando nacimiento a una nueva trampa para monstruos. Los ángeles no lo podían creer, quedaron totalmente impactados con la fuerza de voluntad del chico. Esto porque creían que al menos le tomaría 10 intentos crear dicha mazmorra, pero él lo había logrado a la primera. Y bueno, después de haber terminado con el proceso, el prota junto a los ángeles se encargó de ubicar la mazmorra en un buen lugar. Claro, apenas esto lo hicieron, las bestias que habían despertado por toda la zona, de inmediato comenzaron a ser atraídas por la trampa, y así fue como se formó la primera mazmorra, atrapando en ella a un gran número de bestias. El prota quedó bastante sorprendido, ese era el poder de los dioses, podían controlar todo como quisieran, y lo motivó aún más a volverse mucho más fuerte, lo suficiente para algún día no tener que ser controlado por ningún dios. Pero bueno, luego de esto, Eli pudo escuchar en las noticias como monstruos de todo el mundo habían comenzado a actuar de manera extraña. La mayoría había comenzado a dirigirse a varios lugares en específico. Claro, eso se debía a la aparición de las mazmorras, ya que los ángeles habían utilizado la de Eli para crear copias por todo el mundo. Aún así, necesitaban que el chico creara más, pero por el momento habían tomado un descanso para recuperar todo el poder mágico que habían consumido. Mientras tanto, el prota aprovechó ese tiempo libre para continuar con la creación de su armadura, y para eso utilizó la piel de los lobos que había derrotado hace solo unos días, logrando obtener unas botas y unos guantes de muy buena calidad. Has obtenido guantes de lobo feroz, has obtenido botas de lobo feroz. El resto de la armadura, Eli decidió terminarla con la piel del oso que había derrotado el día anterior, aunque las piezas faltantes le tomaron un poco más de trabajo. Aún así, luego de unos días, había obtenido una armadura de una increíble calidad. Has obtenido armadura de cuero de oso, es capaz de incluso soportar la mordedura de un monstruo. Pero obviamente el prota no estaba conforme con eso y quiso darle un toque personal, creando una especie de picos retraíbles por toda la superficie de la chaqueta. Y claro, lo hizo utilizando los huesos sobrantes de los lobos, algo que podría ayudarle en casos de emergencia. Además, con los pocos huesos que le quedaban, pudo forjarse un cuchillo para desarticular los cuerpos de los monstruos de mejor manera. E incluso una especie de máscara mucho más fachera que la anterior, dando como resultado el nacimiento de la armadura definitiva. Aún así, mientras se la probaba, el chico pudo escuchar el rugido de un monstruo en las afueras de su taller. El ángel le dijo que quizás se trataba de un monstruo que aún no había sido atrapado por la mazmorra, y de ser así, sería mucho más poderoso que los anteriores a los que se había enfrentado, claro. Y efectivamente tenía razón, porque al llegar al lugar del que provenían los rugidos, Eli se percató de que se trataba de una especie de guepardo gigante, el cual estaba acabando con la vida de los soldados que se habían quedado para resguardar la tierra, además con la vida de algunos civiles, los cuales no habían querido viajar al otro mundo y estaban tratando de contener a la bestia. Por suerte el prota entró en acción y estaba ansioso por probar su nueva armadura. Claro, su entrada fue en el momento justo, ya que varios militares estaban por perder la vida. Esto después de fallar en uno de sus ataques. Sin embargo, el prota nuevamente hizo uso de su sigilo, con el que combinándolo con su habilidad de golpe crítico, logró destrozar el ojo de la criatura en una escena épica. Además, utilizando el impulso del ataque, tuvo la velocidad para rescatar a los soldados que habían sido víctimas de la embestida del guepardo. Aún así, la verdadera batalla acababa de iniciar. Esto porque el guepardo ahora era capaz de sentir la presencia de Eli, e incluso había concentrado toda su sed de sangre en él. Aún así, esto también eran buenas noticias, ya que los civiles usaron su maná para lanzar algunos ataques, pero lamentablemente eso no parecía hacerle mucho daño a la criatura. Aún así, lo que sí le hizo daño fue el impacto de una potente descarga eléctrica en su ojo lastimado. Y si se preguntan quién era la responsable de eso, pues bueno, era la emperatriz, la cual esta vez se presentó sin su máscara. Aún así, a pesar de los ataques de todas las personas, el guepardo continuaba enfocado en Eli, al cual terminó por embestir de una manera bastante desquiciada. Todos los civiles e incluso la emperatriz no lo podían creer. La vida de Eli corría grave peligro. Obviamente el prota tenía guardado un as bajo la manga, y eran precisamente las espinas que había insertado en su traje, con el que fue capaz de causar bastante daño a la criatura. Y una vez se liberó, utilizó una especie de combo con todos sus ataques, logrando conectar una ráfaga de golpes críticos, y eso sumado a los daños que los civiles habían causado en las patas de la criatura fue suficiente para derribarlo.
Sin embargo, no todo había acabado, ya que cuando Eli quiso conectar el golpe final, de la criatura emergieron una especie de tentáculos. El ángel le advirtió al chico que se deshiciera de él rápidamente, ya que estaba por evolucionar a criatura de rango 3, y si lo alcanzaba, todos en ese lugar perderían la vida. Aún así, por más que este y la emperatriz conectaban ataques, no parecían causarle ningún daño. Por suerte, esta última le reveló al prota que ella sabía utilizar la magia de apoyo, con la que podría aumentar el poder de Eli, pero luego de hacerlo no podría utilizar maná por un buen tiempo, así que en la siguiente jugada no solo le confiaría su poder, sino también su vida. Claro, para activar su magia primero debía tener contacto con el prota, por lo que luego de revelarle cómo funcionaba el hechizo, activó el buff en Eli. De inmediato todas sus estadísticas fueron aumentadas de golpe, aún así el efecto solo duraría 3 minutos, así que el chico contaba con poco tiempo para acabar con la bestia. Además, la emperatriz le reveló que si no acababan con la bestia, el gobierno enviaría misiles al lugar. Así que el prota, que quería evitar eso a toda costa, lanzó su mejor ataque, el golpe crítico, el cual esta vez estaba cargado con una potente corriente eléctrica. Gracias a eso, fue capaz de acabar con el guepardo mutado, y luego de hacerlo, el buff desapareció. Eso sí, el prota había logrado subir de nivel, gracias a la experiencia por acabar con el guepardo. Por otra parte, ahora que Eli se había encargado de la amenaza, todos los civiles de la zona lo veían como un héroe. Aquel tipo se había ganado el respeto de todos, aunque claro, solo por un breve momento, ya que luego de acordar con los civiles cómo dividir el cuerpo del guepardo, con el 60% para el prota, el 20% para la emperatriz y 20% para los civiles, estos no estuvieron de acuerdo con que Eli tomara el núcleo de la bestia como su 60%, ya que querían que esa parte fuera dividida en partes iguales. Pero los tontos no sabían con quién se metían, ya que el prota devolvió el núcleo al cuerpo de la criatura y les dijo que si no querían que tomara el núcleo de la bestia, tomaría su 60%. Eso sí, si no estaba completo, acabaría con todos en ese lugar. Obviamente, al escuchar esas aterradoras palabras, los civiles aceptaron que el chico se quedara con el núcleo. Pero bueno, una vez Eli tomó su parte, decidió marcharse del lugar como siempre, sin que nadie lo notara. Aún así, esta vez fue detenido por la emperatriz, la cual, por cierto, le pareció muy hermosa al prota. Y esta le propuso al chico formar un equipo, explicándole que no estaba interesada en transmigrar al otro mundo. Ella se quedaría en la tierra volviéndose mucho más fuerte, y estaba segura de que él haría lo mismo. Sin embargo, al ver que el prota no estaba muy convencido de aceptar su tentadora oferta, terminó dejándole su tarjeta para que la contactara cuando necesitara su ayuda. El prota, obviamente, por cortesía la recibió, pero no estaba muy seguro de querer contactar con ella en un futuro. Pero bueno, luego de esto, el prota regresó a su taller para continuar con la creación de las demás mazmorras, y luego de algunos días logró completar 5 más. Aún así, el ángel parecía estar muy nerviosa, ya que no se explicaba cómo era posible que incluso bestias de rango 3 estuvieran comenzando a nacer, siendo que eso sucedía hasta varias décadas después de un cataclismo, y le explicó al prota que quizá eso se debía a que las bestias se sentían amenazadas por las últimas mazmorras, y estaban intentando evolucionar rápidamente para evitar ser capturadas, claro. Esto porque una vez los monstruos son encerrados en una de estas, debido al precario estilo de vida que llevan, es muy difícil que una criatura suba de rango. Por esto debían apresurarse a terminar con el resto de mazmorras, antes de que las bestias continuaron devorando personas. Por suerte, después de algunos días, los ángeles con su maná restaurado regresaron a la tierra y terminaron de crear con la ayuda de Eli varias mazmorras más, las cuales mantendrían ocupadas a las bestias por algunos días. Pero dejando eso de lado, por otra parte, el prota se dio cuenta de que gracias a los últimos niveles que había subido, incluso su cuerpo parecía haber comenzado a desarrollarse de mejor manera, habiendo ganado bastante masa muscular. Pero eso no era todo, sino que Eli también había despertado una nueva habilidad, la habilidad Descanso, la cual le permitía recuperar la energía perdida en pocas horas. Además, podía hacerlo al dormir, una habilidad bastante valiosa que incluso el ángel había estado intentando despertar. Por otra parte, aprovechando el momento, esta última le explicó un poco mejor al chico cómo funcionaban las habilidades, y cómo estas últimas, al igual que los monstruos, también podían subir de clase. Claro, para eso se debían cumplir ciertos requisitos, como los siguientes. Para subir a segunda clase, su habilidad de lanza debía conseguir acabar con un monstruo de tercera clase, y también conseguir una piedra mágica de tercera clase, algo que para el chico en ese momento era bastante difícil. Pero dejando esa explicación de lado, había algo que preocupaba al ángel, y era la falta de maná que poseía el prota. Esto porque hasta ahora había estado derrotando a las bestias gracias a sus artes marciales y a su gran habilidad para forjar armas. Aún así, le preocupaba que las personas que eran capaces de utilizar el maná en algún tiempo lograrían dejarlo atrás, por lo que para evitar eso, el prota
prota debía continuar fortaleciéndose en todos los aspectos. Eso sí, si en algún momento lograba conseguir utilizar el maná, se convertiría en alguien aterrador, incluso capaz de destronar a los dioses. Pero bueno, dejándose atrás, al siguiente día, mientras Illaoi escuchaba los noticieros, escuchó como los civiles que habían estado desmantelando el cuerpo del guepardo del día anterior habían desaparecido sin dejar rastro. El prota no se explicaba qué había sucedido con ellos, hasta que llegó a la conclusión de que quizá otro monstruo se encontraba en la escena. Esto debido a que tal vez el guepardo estaba por dar a luz y que quizá había llegado incluso a evolucionar para proteger a su cría, la cual según sus deducciones era capaz de usar la misma habilidad del prota. Sí, el sigilo, con la que había sido capaz de esconderse hasta que el prota se marchara. Y después de que este lo hiciera, había devorado a los civiles. Por lo que el prota, que se sentía culpable por lo ocurrido, estaba decidido a acabar con esa bestia y comenzó a prepararse para el nuevo enfrentamiento, esta vez con alguien que también era capaz de usar el sigilo. Pero este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota forma equipo con la emperatriz para encargarse del nuevo monstruo, el cual parece ser de grado 3, pero todo eso sucede en la siguiente parte, que traeremos solo si este video alcanza los 15,000 likes y 1000 comentarios, aunque puede que tardemos un poco en traerlo, ya que con este video quedamos prácticamente al día. Eso sí, pueden seguirme en Instagram para estar enterados de cuándo se subirá el próximo video. Bueno, eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.